El Canal 2, el canal de nuestra gente, presenta la conferencia que el señor León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, realizó en el marco del quinto Foro Derechos Humanos y Paz convocado por la Universidad Católica de la ciudad de Cali el anterior 17 de octubre del presente año. Muchas gracias a la universidad por la invitación y a ustedes por estar aquí hoy, en un momento donde hay muchos eventos públicos en la ciudad y donde ustedes seguramente estaban invitados a esos eventos. Hace un año estaba también en este auditorio hablando del proceso de paz. Las cosas han cambiado bastante en un año en Colombia. Y quisiera utilizar una figura para tratar de hacerme entender, una figura que se utiliza en Europa fundamentalmente, en los cambios de gobierno. Se dice en Europa, cuando hay un cambio de gobierno importante y llega un gobierno de derecha a sustituir a un gobierno de izquierda, o llega un gobierno de izquierda a sustituir un gobierno de derecha, que el péndulo se movió de la izquierda a la derecha. Y la figura que utilizan es la idea del péndulo que va de izquierda a derecha, y normalmente en Europa esto tiene a veces una secuencia inmediata, en un periodo de gobierno a la izquierda, otro periodo de gobierno a la derecha. A veces se demoran mucho los gobiernos sucesivos de derecha y se demoran para llegar a un gobierno de izquierda, pero siempre se mueve el péndulo. Bueno, nuestro conferencista actual sabe la manera como se está moviendo el péndulo en España, cómo se movió de un momento a otro del gobierno del señor Rajoy al gobierno de Pedro Sánchez en un momento en que nadie creía. De pronto Pedro Sánchez, que es el actual presidente de España, era un cadáver político, nadie daba 5 por él, y de pronto resucitó y se convirtió en el gobernante de España por una moción de censura al gobierno de Rajoy. Esa figura la voy a utilizar para ver el caso colombiano. En Colombia el péndulo no se mueve, no se ha movido de izquierda a derecha. No se ha movido de izquierda a derecha porque no había una izquierda en Colombia. Hasta ahora empieza a haber una izquierda en Colombia, digamos, protagónica de elecciones presidenciales. Había una izquierda marginal en la política colombiana. Pero sí había un péndulo. Sí había un péndulo, el péndulo de la paz a la seguridad. El péndulo en Colombia en los últimos 30 años se ha movido de gobiernos que propugnan por un proceso de paz, gobiernos que propugnan por un proyecto de seguridad. Entonces, en los años 90 del siglo pasado, el péndulo estaba en el lado de la paz. Y se hicieron los acuerdos de paz con diversas guerrillas, se inició el proceso de paz con las FARC y se intentó un proceso también con el ELN en ese tiempo, y se hizo la Constitución del 91, y el tema central de la política era las iniciativas de paz. Terminó esa década de 1990 a 2000, y en el 2002 llegó el presidente Uribe y puso el péndulo en la seguridad. Su idea era que había que restituir la seguridad en Colombia, y su emblema fue la seguridad democrática. Hasta 2010 estuvimos en el péndulo de la seguridad. Llegó el presidente Santos y volvió al péndulo de la paz, cuando nadie esperaba. Y entonces dijo, la idea ahora es buscar una reconciliación, unas negociaciones de paz. Pasaron 8 años, 2 gobiernos del presidente Santos, y estamos en el gobierno del presidente Duque, y volvió el péndulo a la seguridad.
Esto se ha hecho democráticamente, mediante elecciones en donde la ciudadanía opta por un perfil político, por una idea política, y ganan los que tienen esa idea política y ganan legítimamente las elecciones. Estamos en el péndulo de la seguridad. Y ustedes ven, la palabra paz está asociada a otras palabras: reconciliación, conflicto, posconflicto, justicia transicional, convivencia. Y la palabra seguridad o la idea de seguridad está asociada a otras palabras: estabilidad, legalidad, justicia ordinaria, lucha contra la impunidad, autoridad, gobierno de mano dura. Esas palabras se asocian a la idea de seguridad. Y ustedes ven, incluso hoy, pues están cambiando los nombres de instituciones. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Paz, porque eso como es por ley que se nombró eso, pero sin embargo le iban a poner el Alto Comisionado de la Legalidad, pero ahora es Alto Comisionado de Paz y Legalidad. Posconflicto, digamos, el consejero o comisionado del posconflicto es el de la estabilidad. Y así, eso es, digamos, como se ha movido el péndulo político en Colombia. Espero que esta figura, pues a los chicos que están aquí, a las chicas que están acá, les diga algo. Es más fácil para personas que son lectores, estudiosos, que digamos que ya tienen una trayectoria y que han oído hablar de política internacional, seguramente comprender, pero ojalá les diga algo. Péndulo de izquierda a derecha, péndulo de seguridad a la paz. Bueno, estamos en el momento de la seguridad, pero ¿qué ha pasado? Que llegó a ese péndulo de la seguridad, pero es que hubo un proceso de paz importante. Y es distinto llegar a la idea de seguridad como llegó Uribe, que llegó en el momento en que había habido el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, que seguramente a muchos chicos todavía no habían nacido o estaban muy bebés. Había las Torres Gemelas 2002, 2001 habían atacado las Torres Gemelas, había fracasado el proceso, estaba fracasando el proceso de paz con las FARC. Las FARC se fueron a una guerra más dura aún después de eso y se enfrentaron a Uribe. Y en el mundo, en la comunidad internacional, había mucho apoyo para estas ideas de seguridad del presidente Uribe. Pero es muy distinta la situación. El presidente Duque llega con unas FARC que se han desarmado, hay disidencias, desertores, pero que se han desarmado. No está la lucha antiterrorista mundial en su auge en este momento en el mundo. Al contrario, procesos de paz tienen un gran prestigio. Colombia es en este momento hay mucha atención sobre Colombia por el proceso de paz que realizó. Y entonces Duque tiene que decir, bueno, voy con la seguridad, pero ¿cómo articulo lo que viene de paz con esa propuesta de seguridad que tengo, con la que gané las elecciones? Y ahí es que está el lío del presidente Duque. Es como cuando uno está pues en un canal y hay otra interferencia de otro canal de televisión o de otra emisora de radio y los sonidos se mezclan y ahora están mezcladas las dos cosas. Esta semana, por ejemplo, Duque está proclamando toda esta idea de seguridad y discutiendo sobre los temas de paz. Sin embargo, pues fue a Pondores, en La Guajira. Entonces se encontró allá con unos guerrilleros que están desarmados, que están haciendo unos proyectos sociales allá, y pues se sentó con ellos a conversar y se sentó con un guerrillero, Joaquín Gómez, que es un señor ya más de 70 años, que fue famoso como guerrillero y que el señor Duque ha vilipendiado a toda esta dirigencia de las FARC. Bueno, ahí se sentó a almorzar con él, ahí tenía que ver una realidad distinta. Habían unos guerrilleros
habían formado una biblioteca, tenían un club de lectura, había unos proyectos económicos en curso y estaba una idea de un poco de jóvenes ansiosos por mantener esta idea de paz. Entonces se encuentra con esos contrastes, y es que hay mucha gente que está en esa lucha por la paz. Cuando el presidente Uribe gobernaba, los que hablábamos de paz éramos muy poquitos, éramos una parranda de locos, que éramos, pero más o menos una minoría de locos que hablábamos de ese tema. Pero ahora hay eventos como estos, y eventos donde los chicos se vienen a oír esto. Y esas son las realidades que está Duque. Duque está en una situación que todavía no se sabe para dónde va a coger. ¿Cómo articula esa idea de seguridad de él con la idea de paz? No sabe cómo hacerlo, está buscando. Ojalá pues encuentre un camino bueno para el país. Yo, pues que soy amante de estos temas de paz y de reconciliación, que creo que las democracias son mejores si pactan y logran negociar y buscar acuerdos, pues los mensajes son hacia que resuelva las cosas de manera bien. Y hay 4 o 5 problemas que tienen que ver directamente con esto y que son riesgos enormes, y que de la manera como lo resuelva sabremos si escogió el camino de hacer valer mucho los acuerdos de paz o de que la idea de seguridad de él vaya en contravía a todo lo que hemos conquistado como paz. Primer problema, que es el chicharrón que tiene. ¿Continúa la mesa de negociación con el ELN o no la continúa? Ahí está enredado. El anterior gobierno le dejó una mesa de negociación en La Habana. Ya tenía, dice el ELN, un 80% del acuerdo de cese bilateral de hostilidades, y entonces el señor está, bueno, ¿continúa esta mesa o no? ¿Cómo la continúo? Le está poniendo unas condiciones al ELN que pueden ser legítimas, nadie las discute, que dejen de secuestrar, muy bien, que acaben todas las acciones criminales, ojalá lo hicieran, pero que ponen en peligro esa mesa de negociación, porque el ELN, entonces la lógica es, no señores, nos sentamos, pues no vamos a cesar la violencia antes de sentarnos a negociar, negociamos es precisamente para bajar la violencia. Si dejamos de actuar como guerrilla, pues ¿qué sentido tiene la negociación? Dirán ellos. Y se los oí también en la mesa, se los oí en La Habana hace 2 meses, que estuve 2 meses y medio, que estuve en La Habana. Y les oí esa reflexión, y entonces ahí hay un peligro. Primera cosa. Segundo peligro, que se junten Márquez, el Paisa y todos estos dirigentes políticos de las FARC que están escondidos con las disidencias y los desertores que ya están en la guerra. Estos Márquez, el Paisa y otros dirigentes de las FARC no están en la guerra, están simplemente escondidos porque dicen: tenemos una inseguridad jurídica enorme, se están tirando el proceso de paz, no están cumpliendo los acuerdos, y nosotros estamos aquí pendientes si nos vamos para las disidencias o nos volvemos al proceso de paz. Ese es otro riesgo enorme. Y eso depende de cómo se resuelva el problema de Santrich, que lo encarcelaron y está en camino hacia la extradición. ¿Y qué hay de justicia en el tema de Santrich? Pues no nos han mostrado las pruebas al país de Santrich. A uno le queda, pues primero hay que creerle al fiscal general y a la DEA de que tienen pruebas, pero entre tanto no la muestren, uno siempre tiene la duda, como un señor ciego que tienen que acompañarlo a orinar al baño con 60 policías al lado, estaba armando una trama para exportar 10 toneladas de cocaína. Le queda a uno como difícil. Pero bueno, puede ser que el señor estaba haciendo esa trama, porque pues de todo hay en Colombia, pero que nos muestren las pruebas o que aclaren el caso, porque ese caso tiene en vilo el proceso de paz. ¿Cómo actúa el Duque frente a eso? Ahí hay una incógnita enorme, y eso está pues generando una incertidumbre muy grande. Y si se van, digamos, Iván Márquez, el País de todos estos líderes, y se siguen desangrando y se van hacia las disidencias, eso sí le dan sentido político a
a esa gente que está trabajando muchos con narcotraficantes, que muchos están en pequeños grupos en algún sitio. Ese es el segundo chicharrón, el segundo problema que tiene el presidente Duque para aclarar hacia dónde va en el tema de paz. El tercero es el de Venezuela. Es un desastre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora venía yo por acá, del aeropuerto para acá, y vi varios sitios donde estaban los refugiados venezolanos en parques. Pero eso es acá, que estamos lejanos de la frontera. En la frontera es una vergüenza y una tristeza lo que está ocurriendo. Es un desastre el gobierno de Venezuela y la oposición de Venezuela, y es una situación para uno dolorosísima lo que está ocurriendo en ese país. Cómo hacen para destruir un país con una riqueza enorme petrolera, cómo hacen para volverlo lo que lo han vuelto, pero bueno. Pero ese es el problema de Venezuela, también es el problema nuestro, pero ¿cómo lo manejamos? Entonces ahí está la discusión. Hay un esfuerzo por ayudar humanitariamente a los refugiados venezolanos, ese es un punto. Pero el segundo punto es, ¿y qué hacemos con el gobierno de Venezuela? Entonces, el gobierno de Duque está en una disyuntiva: empujar una intervención militar, acolitarla, plantearla. Voces dentro de su gobierno, como la de Francisco Santos, que es embajador en Estados Unidos, dice que no hay que descartar la intervención militar. También se le permitió al señor secretario general de la OEA venir a la frontera colombiana a decir que había que hacer una intervención militar, y nadie chistó. Y hay una ambivalencia respecto de la actitud frente a Venezuela en el gobierno del presidente Duque. Y bueno, incendiar con una intervención militar, lo peor que le puede ocurrir a Colombia es eso, porque ahí sí crecemos un incendio enorme en nuestras fronteras. Y bueno, y uno sabe cómo empieza una guerra, pero nunca sabe cómo la termina. Ese es el tercer problema, para saber para dónde va Duque, cómo se va desenvolviendo. A Maduro mismo y a todo el régimen venezolano le interesa tener conflictos afuera para poder seguir atornillados en el poder en Venezuela, construir, digamos, solidaridad nacionalista de unos habitantes que están en una situación muy difícil. Ese es el otro problema que tiene Duque. El otro son los carteles mexicanos de la droga, cómo tratar eso, y el cartel del Golfo, que es un cartel colombiano o es una banda, o es un grupo armado del crimen organizado en Colombia. Si hay un proyecto de sometimiento a la justicia de este grupo del Clan del Golfo y de las fuerzas ligadas o subordinadas a ese grupo, y si aísla de eso de los carteles mexicanos, y encuentra también un acuerdo internacional para manejarlo de los carteles mexicanos que tienen una presencia muy grande en Colombia. En esos 4 o 5 puntos, ELN, disidencias de las FARC y el caso Iván Márquez, situación de Venezuela, el crimen organizado en Colombia y los carteles mexicanos, ahí es donde cada decisión que tome respecto a esos puntos es donde sabemos cómo va a articular la paz vieja que firmó Santos con la idea de seguridad que tiene Duque. Y ahí iremos viendo en estos meses para dónde va Duque. Todavía no sabemos para dónde va. La cosa puede ser grave, podemos volver a violencias en Colombia ya pasadas, podemos volver a incendiar el país, o podemos aclimatar una idea de reconciliación y un proceso distinto, aún teniendo el énfasis como lo tiene el señor en la seguridad. Aún así, esta reflexión, que es la reflexión que quería traerles sobre esta idea del péndulo de la paz a la seguridad, la idea de los riesgos que hay en este momento, la incertidumbre que hay sobre a dónde va a ir Duque. Y claro, estamos todos pensando y luchando porque prevalezcan las ideas de paz, de reconciliación, de negociación que hay. Y en eso, ¿cómo protegemos algunas cosas que hemos logrado? Por ejemplo, ¿cómo protegemos la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz? ¿Cómo protegemos
estas ideas que son los lugares donde está la posibilidad de la reconciliación, que las FARC puedan contar todas las cosas que hicieron indebidas en este conflicto de la JEP y puedan permanecer ahí, pero que también puedan ir allí terceros, políticos y militares que hicieron también cosas indebidas en el conflicto. Porque ¿de qué se trata la justicia especial para la paz? En una guerra hay unas cosas que el derecho internacional humanitario respalda. Entonces, son los combates entre gente armada, combatientes armados, tomas de instalaciones militares o toma de campamentos, todo lo que era enfrentamiento entre los bandos armados. Eso era legítimo dentro del derecho humanitario y aquí se aceptó el gobierno de Santos que había un conflicto y se tramitó esa negociación como conflicto. Pero hubo un poco de cosas indebidas, que es el ataque a la población civil. Y eso era lo más grande del conflicto. Por cada 5 personas que murieron en estos 50 años en el conflicto, 4 eran civiles y 1 solo combatiente. Hubo los secuestros, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, las masacres, los crímenes sexuales, el reclutamiento de menores. Todo eso es lo que va a la JEP. Bueno, ¿y quién cometió eso? Pues las FARC, por supuesto, y el ELN, por supuesto, pero también los militares, pero también los paramilitares, pero detrás de los paramilitares estaban políticos y empresarios. Entonces toda esa gente, todo el conflicto debería pasar por ahí, por la JEP y por la Comisión de la Verdad. Proteger esas instituciones es parte de nuestro esfuerzo como sociedad civil. Para que eso funcione, hay ataques muy duros a esas instituciones, ustedes ven. Bueno, parece que tuvimos por toda la protesta en redes sociales la designación de un señor que piensa que el conflicto colombiano fueron solo las FARC y que iba a quedar como director del Centro de Memoria Histórica que dirige el profesor Gonzalo Sánchez. Y miren, parece que logramos que no lo nombren por la protesta que hemos hecho en redes sociales, lo cual quiere decir que la ciudadanía sí es importante en este proceso. Bueno, pero también el fiscal se ha abalanzado contra la JEP y todos estos dirigentes políticos contra la Comisión de la Verdad, las cosas que circulan contra el padre Pacho de Rú en los medios políticos y en todos estos sectores, son ataques contra esa institucionalidad. ¿Y qué es esa institucionalidad? Un grupo de gente, defensores de los derechos humanos y de intelectuales que comprenden el proceso colombiano así. Aquí no hay un solo responsable de este conflicto. Hay unos responsables que son las FARC, las guerrillas, muy bien, pero hay otras responsabilidades aquí en este lado. Pero hay un sector de la vida colombiana que quiere es que las únicas responsabilidades estén en la guerrilla. Y ha querido que la JEP y la Comisión de la Verdad y todo eso sea un instrumento solo para llevar al banquillo de los acusados a estos sectores. Y ahí uno quiere entender por qué. Y uno puede entenderlo a la manera perversa, es decir, es que hay una parranda de asesinos que quieren encubrirse y salir impunes. Bien, eso es una calificación muy fuerte para unas élites políticas. Y yo tengo una mirada más bondadosa del tema. Ellos todavía tienen una conciencia heroica, que fue la que perdió las FARC. La conciencia heroica de un ser humano que ha gobernado es, hombre, por defender la democracia, por defender la institucionalidad, por defender unos valores, yo me tuve que enfrentar a una gente armada y en ese enfrentamiento seguramente se cometieron algunos errores menores y hoy en día yo defiendo lo que hice y no estoy dispuesto a ir a ningún tribunal, ni a contar ninguna verdad, ni a ir a ninguna parte en esa dirección. Y dice, esto es válido para todos los agentes del Estado, para todos los empresarios, para todos los políticos que participaron en este conflicto, los únicos que ven y son las FARC. Las FARC pensaban lo mismo hace unos años. Decían, nosotros hicimos una causa revolucionaria, ¿cómo así? Nosotros estábamos luchando por la igualdad social, por la equidad social, por la justicia, por la libertad, por
el poder popular, porque la gente tuviera garantías de participación política, igualdad de participación política. Nosotros teníamos una causa justa y seguramente en esa causa justa además tuvimos que secuestrar gente, tuvimos que entonces desplazar gente, pero eso está justificado dentro de esa causa justa. Pero esta gente perdió esa causa, esa conciencia heroica en La Habana y tuvo que aceptar, no, teníamos una causa justa en muchas cosas, de política y todo eso, pero señores, cometimos unas cosas que no debimos cometer contra la población. Y la conciencia heroica en las FARC cayó, como cayó en la izquierda antes, en los años 90, porque a la izquierda se le fue la causa heroica, a la izquierda legal. Yo fui uno de ellos, se nos fue la causa heroica cuando emergió la agenda de derechos humanos en los años 90 y cayó el muro de Berlín. Y cuando el derecho internacional humanitario empezó a difundirse en el mundo y cuando dijimos, oiga, no señores, aquí hemos cometido muchas barbaridades en esta lucha revolucionaria y la izquierda perdió en esos años su conciencia heroica y dijo, no, momentico, paremos esto. Lo mismo acaban de hacer las FARC en La Habana. No señores, bueno, aceptamos que nos juzguen, aceptamos que haya justicia transicional, aceptamos que vamos a tribunales, que vamos a recibir condenas, penas alternativas, claro está. Eso es lo que no ha aceptado la élite política colombiana y ese es el obstáculo principal de la reconciliación en Colombia. Cuando ellos pierdan esa conciencia heroica y digan, oiga, la cagamos, estábamos defendiendo las instituciones, estábamos también defendiendo la democracia, pero la cagamos. Sí. Nosotros también cometimos unas cosas como los falsos positivos, la cantidad de desapariciones forzadas, también hicimos crímenes de guerra, también hicimos unas cosas que, bueno, en ese momento empieza la reconciliación. Cuando Uribe acepte la JEP, llegue a la JEP, empieza la reconciliación de Colombia, a la justicia transicional. En ese momento que el estandarte de la conciencia heroica que es él llegue allá, estamos en camino a la reconciliación del país. Bueno, ya llegó el militar principal, el soporte principal de su acción militar, que es el general Montoya, llegó a la JEP. Que eso abre el camino para que llegue a la JEP el señor Uribe. Y estamos en un camino hacia la reconciliación. Esas cosas hay que protegerlas, ya es parte de nuestra labor civil. Y claro, también está en nuestro recomendarle, todos los que tengamos al oído de Duque alguna posibilidad de decirle, oiga, estos 5 problemas que yo he enunciado, trátelos de manera distinta. Incluso, para ganar tiempo, un mandatario que recién se sienta en el Palacio de Nariño tendría que tener en cuenta estos 5 problemas y tratarlos de manera que no se le juntaran, porque si se le juntan, que otra vez el ELN viene a la guerra, que se juntan Iván Márquez y las disidencias, que se genera unos episodios militares en la frontera con Venezuela, que los carteles mexicanos crecen y otra vez se retrotrae todo el clan del Golfo y toda esta criminalidad que está en función o que está buscando el tema de un sometimiento a la justicia. Si todo eso se junta, pues otra vez tenemos un incendio y un ciclo de violencias en Colombia. Nosotros hemos tenido muchos esos ciclos y a veces pensamos esto ya no vuelve. Y yo oigo en los círculos en Bogotá, no León, eso ya no vuelve. Y yo les cuento mi historia. Y les digo, no vuelve, puede volver. Mire, yo estaba en el ELN en los años 80. Y bueno, se cayó el muro de Berlín, empezó la negociación de los procesos de paz en Centroamérica, se generó también una situación de conciencia temporal en ciertas élites colombianas para buscar negociaciones de paz. Y yo me vine a las negociaciones de paz y firmamos un pacto, cuando lo firmó el M-19, cuando lo firmó el EPL, cuando lo firmaron todos esos grupos. Eso era principios de los 90. Y vivimos unos 4 años que era como un ciclo, un momento virtuoso, la Constitución del 91, matan a Pablo Escobar, firmamos los acuerdos de paz. Y saben ustedes, chicos, sobre todo, vean en algunas investigaciones que se hicieron, en unas investigaciones que hay sobre la violencia, y mirarán en los gráficos cómo cayó
verticalmente el homicidio y todos los factores de violencia del 91 al 95, en ese momento virtuoso del país. Y yo decía, esto ya, como decimos ahora, esto ya terminó, porque lo mismo ha ocurrido en estos años. Cayeron todos los factores de violencia. ¿Sabe cuántos homicidios redujimos de 2012 a 2017, cuando empieza otra vez a levantarse un poco los homicidios? 4.000 homicidios por año, eso es mucha. Es una cantidad enorme. Nosotros teníamos 16.000 homicidios en 2012 y empezamos a rebajar y ya tenemos 12.000 homicidios, 4.000 homicidios. La tasa de homicidios de 1 por cada 100.000 habitantes se redujo de 34 a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una caída de 10 puntos en esa tasa de homicidios. El desplazamiento forzado, los secuestros. Nosotros tuvimos años de 3.000 secuestros. Estamos en 240 por año. Los afectados por minas Quebrapata, en el 2017 tuvimos unos 18 personas afectadas. Eso era hospitales llenos de afectados por minas Quebrapata. Se ha reducido la violencia, pero puede volver a comenzar si se juntan todos estos factores. Y uno dice, no, esto ya no vuelve. No vuelve, puede volver. Colombia es un país muy fértil para violencias y si se tratan mal las cosas, volvemos a caer en esto. Esto es lo que tenemos que preservar, y cuando se hacen todos estos eventos y digamos, hay personas tan comprometidas, sinceramente comprometidas, de corazón comprometidas como el obispo Darío Monsalve, uno se alegra mucho de ver esto, de ver una universidad como la Católica comprometida con esto. Yo siento un honor enorme tener un acuerdo con ellos para trabajar toda la análisis de violencia en el Pacífico, y he hecho un acuerdo con la universidad para eso, y Sandra ha sido una compañera especial en este trabajo, y por eso me vine de Bogotá a reemplazar a mi compañero de trabajo, que es el que me ayuda en la Fundación Paz y Reconciliación, que es Ariel, que está por fuera del país, haciendo también esta labor de difusión del tema de paz. Me vine a reemplazarlo a él, y esta tarde también me tengo que ir rápido porque en un minuto va a haber también en una universidad católica un evento como este, con la gente, y estoy yendo a todos estos actos a pintarles un poco esta realidad colombiana. A mí, fíjate que aquí estuvimos con el padre Pacho de Rú el año pasado, también con el obispo Darío Monsalve, hablando de estas cosas, quizás con un poco más de optimismo en ese momento, con un poco más de ilusión en ese momento del país. Pero bueno, nosotros somos testarudos. Cuando éramos muy poquitos luchando por la paz, ahora somos mucho más. Ahora somos casi la mitad de los colombianos que estamos en una idea de paz. Ahora hay mucha gente más comprometida con esto. Ahora no nos sentimos tan solos como antes. Y vamos a seguir en la idea de que la mejor solución para el país es la reconciliación, la consolidación de estos procesos de paz, el traer la paz a unos territorios que han sufrido mucho en estos 50 años, el no armar problemas con nuestros vecinos que viven situaciones tan dolorosas como los venezolanos, el no armarles más líos a los ecuatorianos que, miren, terminamos desde acá matándoles a unas personas del periodismo en la frontera, seguimos perturbándoles su frontera. Nosotros somos un foco de problemas para nuestros vecinos y estamos enviando mucha cocaína al exterior y estamos perturbando a Europa, a todo el mundo. Nosotros somos gente jodida, los colombianos, pero bueno, eso no ha sido así siempre. Y podemos corregirlo, podemos cambiarlo, y esa es la lucha por cambiar esto y por hacer que ojalá Duque reflexione sobre estos problemas y no se meta por un camino de radicalismos, de confrontaciones, y atempere los ánimos y busque acuerdos
y genere una situación distinta. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en estos días para los que toman decisiones importantes sobre todos los colombianos. Muchas gracias. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.